le gustaba mucho estudiar realmente, era negado en ello. Pero bueno, ahora él quería trabajar y precisamente pues al día siguiente de su asesinato pues entraba a trabajar en el campo, ¿no? O sea, no le dio tiempo a más nada. Sonia era una transexual que había sido rechazada por su familia, que había tenido una serie de problemas. En su día fue una transexual que tuvo una cierta repercusión pública en la época de la transición, salía en los medios de comunicación, trabajó en el espectáculo. Digamos que la situación de Sonia también reflejaba de cierto modo la situación de muchas personas mal vistas por la sociedad. Él a los 16 ya militaba en organizaciones juveniles como Aulets. Era muy jovencito, pues sus amistades y sus amigos eran pues independentistas, antifascistas, pero aparte de su militancia comprometida desde el punto de vista juvenil, pues tenía una vida normal. Alejo, era una persona que al final a todo el mundo nos había robado, nos había sacado la navaja, pero era una persona que vivía en la calle, que por ciertas circunstancias tenía una vida bastante complicada y bueno, pues que bastante indefenso. Bueno, Aitor era un chico como muy normal, muy trabajador, muy responsable y muy amigo de sus amigos y un poco enemigo de sus enemigos también. Era un futbolero tremendo, le gustaba mucho el fútbol y era muy de la Real. Y nosotros ahí en el barrio, esto es en el cementerio de Alcorcón, ¿ves? Con la pintada de Gargajos, que era el grupo de él. Y esta era nuestra vida con 15 años o 16 años, la de todos, en el paro, tomando cervecitas y en los parques y buscándose la vida, uno que empezaba a sacarse el carné, otro que empezaba a tener curro. El Richard curraba era el único de nuestra pandilla que tenía curro estable, él. Los demás todos andábamos medio a la sopa boba, muchos no teníamos mucha idea de nada y el único que tenía un curro estable era él. Era una cría, cuando mataron tenía 20 años, yo la había conocido 2 años antes. Yo la conocí a través de actividades políticas, ella estaba en las Juventudes Socialistas, y yo trabajaba de economista en UGT, y bueno, en actividades políticas la conocí. Y bueno, pues una chavala de Bilbao, pues inquieta, con mucha gente entonces, por la situación política, y que empezó pues, a hacer trabajos e historias, ¿no? Yolanda González era una estudiante que a principios del año 80, que fue el más duro de toda la transición, en el que hubo muchos más muertos de extrema derecha, fue la primera asesinada. Un comando de extrema derecha, del que formaban parte también miembros de las fuerzas de orden público, la eligieron porque era representante de la coordinadora de estudiantes de enseñanzas medias, y la secuestraron, y 19 años creo que tenía, y en una carretera periférica en las afueras de Madrid pues la mataron. Yo recorrí por los juzgados, todos me dijeron que no estaba detenida y tal y cual, y después me llamaron por teléfono algunos amigos porque había saltado la noticia al público, ¿no? En el comando de Señora Yolanda había un guardia civil, un policía nacional, un miembro de seguridad de los servicios de inteligencia de Carrero Blanco, estaban ahí. Entonces, pues, esas formas particulares de transición pues permiten la supervivencia durante un tiempo y con posibilidades de actuación. Y en retroceso, además, lo que hace que hay sectores que reaccionen violentamente frente a esa situación, ¿no? Entonces, no hay duda que la pervivencia durante un tiempo de todos esos conjuntos de aparatos facilitaba ese tipo de actuaciones, ¿no? Hay similitudes, pero también hay diferencias entre cómo funciona el fascismo, la extrema derecha asesina en la calle ahora, y cómo funcionaba en aquella época. Yo creo que entonces estaba mucho más directamente vinculada a los servicios de información, a la policía, a la Guardia Civil,
porque formaban parte eran los malos, digamos, la última instancia que tenían los que querían controlar el proceso de transición, pues para amilanar o asustar o neutralizar, ¿no?, a la gente que estaba luchando. Ahora la cosa es distinta, ahora hay un componente que no existía entonces era más estrictamente en términos políticos, ¿no?, de franquistas y antifranquistas. Ahora ya hay unos componentes ahí como son el racismo, el nazismo contra los delincuentes, contra los mendigos, y tal. Son componentes nuevos que entonces no se daban. Después de cálculos, por la reiteración de los hechos, pues sostenemos que hay una base anual de cerca de 4.000 agresiones. No existen datos oficiales, aunque venimos reclamándolos desde hace más de 10 años. Es un empecinamiento institucional de todos los gobiernos que hacen caso omiso a la reclamación del Consejo de Europa y de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Esto sucedía en la noche del 21 de mayo de 1995, en una zona de Alcorcón, que es unos polígonos que hay muchos bares de copas, de diferentes ambientes, y en concreto había un bar de gente así alternativa, grunge, y al lado había uno de bacalaeros, que ese día celebraban el cumpleaños un grupo de nazis. Alguien comentó a Richard, mira, hay unos nazis, se acercaron a asomarse a verlos, y los nazis, en cuanto vieron a Richard, que tenía los pelos cargados hacia arriba, en plan, pum, Simplicius o Johnny Rotten o algo así, cuando le vieron fueron a por él. Y ya agredieron a los dos chavales que estaban con él, que no son de nuestro grupo de gente normal, pero vamos, que eran conocidos. A los dos y a él lo agredieron, lo apuñalaron, lo patearon y todo. Yo cuando salí vi a un venda con una pipa aquí en la mano, ¿no? Yo lo único que fui esa porricha, a verle en el suelo, digo, joder, qué hijos de puta, ¿no? Yo empecé a gritar ahí, hijos de puta. Y según estaba con él en el suelo, me trincaron por detrás, me tiraron al suelo y allí, bueno, yo me tapé la cabeza y ya se cansaron. Y Guillem destacaba porque tenía cualidades para el estilo de braza. Y empezó ya a competir y ya se recorrió todo el Estado español con competiciones en todo el Estado. Iba a Barcelona, Madrid, Euskadi, e imaginaros, con esa manera de pensar y con esa complexión atlética no le tenía miedo a nada ni a nadie. Pero claro, cuando se clavan 5 tíos sin capacidad de escapatoria y te rodean, fueron a por él, pues no pudo escapar. Y nosotros entramos al vagón y sin mediar palabra, él cuando nos vio entrar se levantó, se puso la navaja y sin mediar palabra se la clavó en el corazón. Y me enteré pues por vía telefónica, no que ese fuera mi hijo, pero sí que dentro de ese problema que hubo en Legazpi, traslados solamente había habido un par de ellos y un fallecido. O sea, no sabía que era mi hijo, pero por supuesto lo deduces, ¿no? Cuando me llamaron, me llamó Iker, el hijo mayor, y me dijo, Aita, ven rápido para acá, que a Aitor le han apuñalado y está muy grave. Llevaba la gorra grande, le tiraron la gorra y le agarraron a la novia también. Entonces él se defendió un poco, cogió otra vez esto y echaron a correr. Ya iban todos los demás a correr hacia el campo. Según iban corriendo, pues una de ellas llevaba a su hijo de 10 años. Y sí, 10 años. Y entonces a por ellos y tal. Y dice, el nuestro dice que se paró, dejándole a su novia que corrieran para adelante. Hacer el favor de no vergüenza de dejar a ese crío en paz, me cago en Dios. Y en ese momento es cuando le agarraron a nosotros y pega. Ese fue el momento. La matinada del 6 d'octubre del 91, del 7, entre el 6 i el 7, jo anava passejant per les Rambles i sempre comprava el diari a aquella hora i em vaig fixar, quan vaig anar a comprar el diari, a La Vanguardia, que sortia a primera plana que havien assassinat a una transexual al parc de la Ciutadella. Em va impressionar bastant perquè era un tema que ningú sabia res. Tenien clar doncs, que la Sònia, amb la seva amiga Doris i altra gent indigent que no tenien un lloc on dormir, doncs es quedaven allà
i un cop que havien tancat el bar de la Ciutadella i estaven sols, doncs és on van fer la macabra d'acabar matant a la Sonia, ¿no? En total y absoluta impunidad. Yo fui al juicio de los skinheads, de los neonazis que asesinaron a la transexual Sonia, y la verdad es que el sumario te ponía los pelos de punta, porque las barbaridades que llegaron a hacer, ten en cuenta que no solo se encargaron de asesinar a Sonia, también agredieron a otra transexual y dejaron ciego a un indigente. Es decir, que esa noche esos chicos, algunos de ellos menores de edad incluso, iban a la caza y desde luego cazaron a base de bien. Una noche de viernes, pues cuando una cuadrilla del barrio al lado de Las Arenas se estaba dedicando a estar de fiesta por el pueblo, pues en una de estos le encontraron a él durmiendo en su cama habitual, en su sitio habitual donde pasaba las noches, y bueno, pues decidieron, no se entiende muy bien por qué, empezar a agredirle. La agresión empezó con unas patadas, unos puñetazos, escupitajos y así, pero bueno, acabó con una barra de hierro golpeando en la cabeza y acabando con su vida. Llegaron y enseguida uno de ellos se me acercó, ¿no? Y en plan muy chulo, ¿no? Chillando, me dijo: hombre, seguro que tú eres de los que apoyas a ETA. Y se me puso por detrás, me dio una patada por las piernas, ¿no? Y el otro, el alto, llevaba como una braga, ¿no? Y se la subió y se puso la mano así y empezaron a darme golpes, me empezó a soltar los puños, me siguieron pegando, y lo que me acuerdo ya de eso, después de todo eso, es que me desperté en el hospital. La policía municipal, a la hora y media o así de cuando me han detenido, o sea, de cuando me han pegado, ¿no? Les han detenido a ellos, y me entero al día siguiente que son militares. Y a mí ya cuando me entero que son militares ya se me pone la sangre de una mala hostia que no me aguanto, ¿no? Yo iba por la calle, por mi calle además, al lado de mi instituto, estaba bajando por la calle, había quedado con una amiga y me agarraron 3 chicos por detrás, sin decirme nada, sin mediar palabra. Me cogieron por detrás y me dijeron: tú te vienes con nosotros, bonita. Entonces me dieron en el estómago, a la tercera patada lógicamente no podía respirar, me caí al suelo, me levantaron el abrigo y no se sabe exactamente con qué lo hicieron, pero se supone que es con una navaja, quemando una navaja. Yo al principio no tenía ni idea de lo que me habían hecho en el momento, no sabía que me estaban haciendo algo, que me estaban marcando, que me estaban quemando, pero ni me imaginaba que fuese una esvástica. Estaba en el local que teníamos en Salamanca y salía a tirar la basura, y en el momento que salía a tirar la basura me encontré con tres nazis. Me acorralaron entre los 3 y en ese momento pues 2 estaban pegándome puñetazos, yo defendiéndome de los puñetazos, y otro por el costado izquierdo me apuñaló. Uno era militar, era soldado profesional, otro era hijo de policía nacional y opositando por la policía municipal, y el otro pues era un chico de un barrio obrero que ahora en estos momentos es delegado provincial del partido ultraderechista Democracia Nacional. Me agredieron en febrero de 2007, ya cumplió 4 años en Alcalá de Henares. Un individuo que me agredió pidiéndome el tabaco, yo no tenía, y empezó a insultarme, los insultos racistas, y al querer irme, me pegó a la nuca y me caí. Aún está el cristal como de roto. Nos hicieron un agujero en la reja. La reja que tienes ahora posterior no estaba, la hemos tenido que poner ahora. Lo que nos hicieron fue un agujero, fue una cizalla, nos metieron un líquido inflamable, nos volvieron a cerrar la puerta para que la combustión fuese más lenta y nos quemaron todo lo que veis. El local completo, techos, paredes, todo, absolutamente todo. Este local venía funcionando hace 30 años o más como local del Partido Comunista. De hecho, bueno, los carteles están como aún se mantienen.
Y aquí ha tenido muchísimas agresiones de corte fascista y con pintadas fascistas, y al final esto sigue siendo lo mismo, es una agresión fascista, de grupos fascistas organizados. Pues desde marzo de 2006 empezamos a tener agresiones, tiradas de cohetes hacia las personas que estaban en la puerta, tanto los refugiados como los migrantes, como nosotros, cualquier persona que andaba por la puerta se tiraban cohetes, se sellaban las cerraduras con silicona de manera reiterada. Luego ya doy un salto, ¿no? En febrero de 2007 creo que hay un salto cualitativo, ¿no? en este tipo de agresiones. Se empieza a poner como una especie de artefactos, unos explosivos, unos artilugios caseros, conformados con cohetes, pero que llegan a producir en varias ocasiones la explosión, ¿no? La defracción de los cristales tanto de las puertas como de las ventanas de la entrada que habéis visto. L'atemptat contra la seu d'Esquerra Republicana el que va suposar la culminació de tot un seguit d'atemptats contra la seu del Bloc, contra militars d'Esquerra, contra el nacionalisme, que al final donaven com a conclusió un salt qualitatiu que nosaltres pensàvem que s'havia produït, en tant en quant jo portava ja metralla i un temporitzador i que per tant en qualsevol moment podien fer mal de veritat. Febrero o marzo, creo que fue el día 1 de marzo cuando colocaron la bomba incendiaria aquí en el Teatro Alfil. Habían rociado unos carteles que teníamos ahí listos para recoger, la bomba justo encima. Entonces en ese momento pues el jefe de sala que estaba haciendo la ronda se percató del olor y cuando se acercó vio que estaba una mecha encendida y el impulso lo llevó a sacar la mecha del artefacto y coger el artefacto, irse hacia la taquilla y llamar a la policía. Este tipo de asesinatos, no hace falta llegar a asesinatos, a agresiones tienen un nexo común, que es castigar al desfavorecido, que es castigar al que no se puede defender, que es castigar a gente que es inocente, que simplemente vive su vida de otra manera. Llavors els Mossos d'Esquadra, investigant un cas de drogues, fan unes escoltes telefòniques i en una escolta telefònica que estaven fent casualment a un dels pares dels assassins de la Sònia, resulta que en aquestes escoltes per drogues escolten a un noi parlant amb un altre dient «Oye, de lo de la Sònia del Parque de la Ciudadela no sé de hablar nada». Els Mossos d'Esquadra tenen aquesta gravació, li comuniquen al jutge, llavors el jutge li passa la investigació als Mossos d'Esquadra. Aquí també hi ha un primer punt escabrós, que és la implicació, la possible implicació que nosaltres sempre vam pensar que tenien aquests xavals amb la Policia Nacional, o bé familiars, no va quedar mai clar, però nosaltres sí que sempre havíem tingut clar que había una relación directa entre la Policía Nacional y los detinguts. Desde que se produjo la muerte de Aitor, que se produjo en un hecho público, en la calle, delante de montones de testigos y de personas, bueno, en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, la policía empezó a buscar en el entorno de los grupos de extrema derecha que se mueven en el fondo sur del estadio. Hubo muchísimos detenidos y a lo largo de estos días, cuando ya se encuentra, yo creo, ya digo, por la declaración de algunos de los coimputados, que parece ser que Ricardo Guerra Cuadrado es el autor del apuñalamiento, toda la investigación policial se centra sobre la muerte, se centra en dejar de investigar la participación de terceros en ese hecho y en investigar exclusivamente la muerte de Aitor vinculada con Ricardo Guerra Cuadrado. Y de esos primeros momentos pues tengo muy buena impresión, sobre todo de la policía que actuó en ese momento, y además desde el primer momento que están detectados, sabemos prácticamente quiénes son y esto y tal, y bueno, pues vamos a ir a por ellos, vamos a ir a, alguno ya está detenido y tal. Y ya, esa misma noche, pues ya me empezaron a dar la esperanza de saber más cosas, ¿no? Bueno, pues con esa esperanza yo creía que las cosas se iban a solucionar de otra forma, y empezaron a detener, pero ya fueron a desdetener también, porque empezaron a soltarle por la puerta de atrás. ¿Qué fuerzas había por ahí? Pues no se sabe.
no se sabe. Y luego, pues sabiendo el currículum de cada elemento que estaba cayendo, pues ya se sabía que eran de extrema derecha y cosas de esas, ¿no? Pues los policías llamaron a mi mujer para decirle, a contarle lo que pasó, y mi mujer fue a la comisaría para querer poner una denuncia y le contaron que le ha sido hecho por los policías. Pero que me dijeron que el caso está denunciado ya. Y yo pensaba, porque ya me dio los papeles, había muchos papeles ahí, yo pensaba como el caso ya está denunciado, creo que el chico ya está al mano de la policía. Eso es lo que yo pensé, pero que ya no fuera así. El autor de la agresión inicialmente es detenido, la policía le detiene porque tiene información de la intervención quirúrgica y de la situación en coma en que había quedado Migua, y automáticamente el juez le pone en libertad imputándole un delito de lesiones. En los casos que nosotros hemos estado, para nosotros ha sido desesperante ver la falta de profundidad y de rigor en la indagación de la naturaleza de las agresiones. Cuando nos encontramos con el local incendiado, se llamó a la policía, vinieron, esto hay que venir los de investigaciones especiales, estuvieron todo el día para que llegasen, para recoger una muestra de la pared, para saber con qué líquido la habían incendiado. Y eso sé que tradujo en que acabamos luego 3 horas después en la comisaría, 2 horas más para poder poner la denuncia, y ya, cuando llegamos ya estaba hecha. Decía que el local había sido incendiado, punto. Le dijimos que nosotros no estábamos, esa no era nuestra denuncia, esa denuncia de la policía no era nuestra. La nuestra era quién lo había incendiado y de dónde venían esas agresiones, que no era la primera vez, que eran múltiples. Y bueno, eso nos costó 2-3 horas. Vamos a ver, al final nos hicieron un añadido a la denuncia, en el que ni siquiera nos querían dar ni copia de ese añadido, para que no existiese. El papel de la policía fue la obstrucción total. O sea, ellos lo que han hecho desde el primer momento fue intentar escabullir el bulto, sacar, o sea, no quedar como una agresión política ni fascista. Ellos salieron a las 5 horas de su supuesta detención, salieron libres pagando la fianza, y a mí no me dejaron personarme ni nada. Durante ya semanas anteriores a la programación y semanas posteriores a la programación digamos, de la temporada del Leo, teníamos amenazas constantes por teléfono y por correos electrónicos y por cartas escritas, y todo eso se lo dimos a la policía, y la policía ya inició una investigación que luego no llegó a nada, que sepamos no hubo resultados concretos, ¿no? Pero sí que durante toda la temporada nos garantizaron una seguridad y una protección en el teatro, y aquí estuvo todos los días, todas las noches. ¿Cómo fue cuando la policía aquí en la plaza? Los antidisturbios, controlando, porque ya hubo algunos ataques de grupos fascistas a la gente que hacía la cola. Es que la policía, al parecer, no llegó hasta bastante tarde. A Richard, como he dicho antes, se lo tuvo que llevar un particular. O sea, ¿y cómo se comportó? Pues fatal. Si detuvo a gente a unos punkis, y al día siguiente detuvo a un chaval colombiano y no daba, pues eso, dando palos de ciego. O sea, sabiendo, y nosotros estuvimos concentrados en el ayuntamiento y estuvimos diciendo los nombres de los tíos, porque había gente que conocía ya a los nazis. ¿Qué están siendo los nazis estos y tal y cual? Allí con los policías municipales del ayuntamiento, tal, que bajó un concejal o alguien bajó a llegar con nosotros. Y coño, más que avisados. Y aún así siguieron los tíos deteniendo arbitrariamente a quien les daba la gana. Y la policía en un principio, pues en un principio me hacía preguntas más o menos tranquilas, para que me entiendas, más o menos lógicas, pero luego pues ya empezaron a preguntarme cosas como que por qué me habían hecho la esvástica, que cuál era mi razón, cuál era mi motivo. Uno de los policías me dijo que no sería el primer caso que una chica se hace una esvástica para llamar la atención. Me dijeron que si había más víctimas me podrían señalar con el dedo diciéndome que es porque yo no había querido colaborar, vamos, que como cargándome con la culpa, en cierto modo. De una manera así como indirecta, pero dejándolo caer, ¿sabes? Que si tú estás en mi lugar, pues lo entiendes perfectamente. Tú vas como víctima a un sitio y casi te hacen sentir culpable, casi te hacen sentir como que tú tienes la culpa de lo que te ha pasado. Evidentment, per a l'Estat
siga governat pel PSOE o siga governat pel PP, l'Estat té vida pròpia, funciona en els seus esquemes i funciona en la seva inèrcia, en molts casos, digues jutges o digues policies, sense haver fet la transició cap a la democràcia o sense haver fet les depuracions pertinents ni en els jutges ni en els cossos policials. Per tant, ahir s'arrastra tota una sèrie de tics o de vicis de funcionament que comporten el que comporten que moltes vegades unes víctimes siguen de luxe i les altres víctimes siguen sencillamente ignoradas. Y lo que resulta evidente es que la tolerancia policial con los grupos de extrema derecha es clara. Es que mientras que a una manifestación antisistema, una manifestación de grupos antifascistas es acotada, hostigada y los grupos están infiltrados y se les persigue, hay cierta tolerancia obvia con la actuación de todos estos grupos racistas, fascistas, xenófobos. Siempre la policía ha entorpecido la investigación y cuando inevitablemente se ha capturado o se ha detenido a alguno de los asesinos, siempre ha habido también jueces dispuestos a dejarlos en libertad. Las dos personas estas que supuestamente fueron los causantes de los hechos y del golpe en la cabeza, en 2 meses estaban en la calle, al de año y pico, 2 años como mucho, fue el juicio, y excepto alguna indemnización, alguna multa, algún trabajo social y algo así, ninguno de ellos entró a la cárcel porque todo eran penas menores a 2 años, ¿no? Al final mataron a una persona apaleada y todos en la calle tan tranquilamente y encima de eso, sin salirles demasiado caro, ¿no? Y eso es al final con lo que nos quedamos. Las 3 chicas conseguimos identificar a un chico. Es un chico menor de edad que tenía 17 años y al poco tiempo pues él cumplía 18, con lo cual le condenaron por un juzgado de menores. Un juzgado de menores le condenaron a, no sé si 1 año de trabajo social, creo, vamos, trabajo social, que es lo mismo que si yo voy con un spray y hago una pintada, pues me condenarían a lo mismo. Fueron al juicio presentándose como víctimas, como que se les agredía a ellos, como que estaban intimidados por la gente que había afuera, como que se intimidó a la policía también, porque les dijo que iban a pasar una noche a cárcel, ni siquiera a pasar. El juicio fue largo, pesado y quedó como quedó. Quedó como quedó, pues absolviendo a 4 de la trama y acusando al único que ejecutó el asesinato de Guillermo. Le cayeron 14 años, Virgilio Latorre recurrió al Constitucional o al Supremo, no recuerdo exactamente, al Supremo, y le pusieron 2 años más de pena. Total, cumplió 4 años de pena y a la calle, por buen comportamiento. Salieron todos asueltos menos el Chema, que no llegó ni a entrar porque le condenaron a 1 y pico, y claro. El mallorquín que le condenaron a 15 y cumplió 5, me parece. O sea, fue la justicia cortita, pero muy cortita. Nada, no hubo justicia para mí. Yo lo que te Cada digo, uno tiene su opinión, pero para mí no fue justicia. No se ha hecho justicia, ¿qué va? No se ha hecho justicia ni siquiera con guerra. Mira lo que te digo, ni siquiera con guerra. Sí, le echaron 17 años y eso, y lo que el jurado popular pidió, además, es que de cumplimiento íntegro de condenas, sin necesidad y tal. Bueno, eso no ha existido. Tratamos de que se acusara a Bastión de asociación ilícita. La Fiscalía se opuso en todo momento a este asunto y en el acto del juicio el fiscal argumentaba la dificultad de investigar y acusar a estos grupos de extrema derecha. Claro, si no los has investigado, pues efectivamente la dificultad existe. El problema yo creo que es un problema previo. La mayor parte de las agresiones neonazis son interpretadas como peleas juveniles. Es algo inconcebible, porque se observa una falta de depuración en los atestados del problema importante. Una falta de depuración que luego es continuada en la Fiscalía y que es continuada en los juzgados, con lo cual se resuelve todo como riñas de jóvenes. Siempre hay una opinión desde hace 20, 30 años de que son grupos aislados, de que son grupos no politizados, de que no tal, pero luego los hechos les están diciendo permanentemente lo contrario.
y ellos lo saben. Ellos buscaban eso, ¿no? Ahí en el juicio buscaban eso, de que si estábamos organizados los dos grupos. Claro. O sea, de que habíamos bajado a posta para encontrarnos. La ¿no? alternativa del cobarde. Eso era lo que buscaban, ¿no? Entonces intentaban desacreditar las versiones de todo el que viniera a defender a Richa. Con ideas como eso, como si la grababa por fuera, si había sido provocada la pelea, si nosotros éramos organizados, si nosotros habíamos ido por ellos. Y cuando un delegado del gobierno en Madrid deja de ser delegado del gobierno en Madrid, le hacen una entrevista a un sitio y reconoce que son ideas políticas, que es el racismo otra vez, que es la bestia del nazismo y del fascismo, lo reconoce ya cuando ya no tiene el cargo, pero mientras tiene el cargo repite cada vez que hay un asesinato. Es un hecho aislado. Que claro, hechos puntuales, un hecho puntual no se repite. Un hecho puntual no te lo hace un neonazi, ¿sabes? Un hecho puntual no te pegan varias veces, y un hecho puntual no es que se lo hagan a 3 chicas, que ha habido más casos, que día sí día también agreden a personas simplemente por pensar diferente a ellos. Ni se reconoce a las víctimas del fascismo y de la violencia policial en la transición, ni a las nuevas, porque el caso de Carlos Palomino, igual, pues ha quedado como un caso de enfrentamiento entre bandas, ¿no? Como si hubiese sido pues, 2 macarras que se pelean, cuando resulta que es un fascista, que además es un militar el que le apuñala en el metro, ¿no? En vez de enfocar el problema como un problema de existencia de fascismo, lo trata como un tema de bandas urbanas. Se iguala a gente que no hace el mal, que lucha por la justicia social y por la igualdad, con personas que agreden a homosexuales, inmigrantes, guarros que llaman ellos, que son las personas de izquierdas, o a indigentes que hay por la calle. La argumentación de nuestro equipo de abogados era poder demostrar que había una trama organizada que actuaba impunemente en el País Valenciano. Sabíamos que Cuevas era un nazi y se demuestra que lo pillan en la Operación Panzer con una organización ya paramilitar, la Guardia Civil lo pilla. Y todo eso viene a demostrar que aquel juicio fue una trama, una mentira, porque hoy se demuestra que sí que había una trama organizada nazi. Los 3 casos más importantes, Hammerskin, Sangre y Honor y la Operación Panzer. Uno de los delitos esenciales es que estos grupos estaban organizados, tenían una jerarquía, tenían una ideología, actuaban con unos fines estratégicos. Eso es lo que demuestra la Guardia Civil en la investigación. Esperamos que las fiscalías asuman esa responsabilidad y acusen por el delito de asociación ilícita. Se sabe que el día de los hechos, gente que había dentro del estadio, el estadio estaba cerrado en el momento de suceder los hechos, abrió poquito después, pero en ese momento estaba cerrado, jaleaba a los agresores, por ejemplo. Esto me parece mal que no se haya investigado por parte de la policía, pero me parece peor que no se haya investigado por parte del Atlético de Madrid. Quiero decir, que tú saber que tienes un grupo dentro de tu personal que está jaleando una agresión de gente de extrema derecha y no hacer nada, por lo menos para investigarlo y ver quién ha sido esta persona y por qué les jaleaba y por qué no, pues me parece grave, sinceramente. Los clubs pues tampoco han admitido, jamás han admitido que ellos sean los mayores responsables de que esta gente esté escrutándose en un campo de fútbol y en una organización para hacer las tropelías que están haciendo, porque ellos futbolistas no son futboleros, ni son futbolistas, ni aman el fútbol, ni aman el deporte. A la familia a lo mejor sí tendría algún acercamiento, no lo sé, pero a nosotros en ningún momento, todo lo contrario. O sea, las manifestaciones más vigiladas que la hostia, coño, mira la primera manifestación, que eso en parte es culpa del ayuntamiento, que se permita ese tipo de carga policial indiscriminadamente a la gente, tirando botes de humo. O sea, claro que se pueden soportar a los políticos mal también. El ayuntamiento del pueblo, exceptuando las concejalas del Partido Popular,
apoyaron una moción solidarizándose conmigo y denunciando la presencia de estos incontrolados en la ciudad, que no los queremos. El Ayuntamiento de Donosti también me hicieron sus gestos de reconocimiento, incluso una responsable del Partido Popular del Ayuntamiento de Donosti también. Sí, estuve con el ministro del Interior, estuve con Mayor Oreja en aquel momento y tal, no sé qué. Además, ese mismo día me dijo, oye, voy a ir a verte y tal, al despacho del delegado del gobierno. Y dije, mira, no vengas a verme, porque tú lo que tienes que hacer es detener a esa gentuza. Y sí, muchas buenas palabritas, mucho vamos a estar aquí, mucho vamos a apoyar, mucho vamos a lo que usted necesite, vamos a estar aquí. Ciertamente, que la verdad, de todo lo que se ha propuesto, se ha planteado, pues han ido negando, ¿no? Negando pues algo tan evidente pues como que ellos mismos, incluso la persona que me entrevistó, que fue Rubalcaba, pues él mismo reconocía como que Carlos era uno de los suyos, ¿no? Entonces quedaba el pésame porque sentía, aparte de todo, por el crío que era, un niño, la forma como había sido y demás, pues porque, a ver, seamos sinceros, fueron sus palabras, Carlos era uno de los nuestros. Bueno, pues si con uno de los suyos se comporta así, cuénteme usted. Por la parte de la gente, el apoyo es mayoritario, por el resto, es insignificante, no existe. Hicimos una manifestación con todo el Paseo de Extremadura, donde fue para un barrio obrero multitudinario, con apoyo de la gente de las asociaciones de vecinos, de la clase trabajadora del barrio importante. Cuando convocamos la manifestación había como unos 10 furgones de antidisturbios, no sé, para protegernos aquí, ¿no? Esta es la calle Libertad, por aquí pasó la manifestación y donde está la placa de calle Libertad le pusieron la placa de Guillem Agulló, mort per el feixisme, no? Muerto por el fascismo. La veritat és que en el cas de la Sònia, per part de les institucions, la reacció és que no tenien absolutament cap mena de possibilitat de dir una altra cosa. O sigui, nosaltres, des del primer moment, vam deixar molt clar que era un assassinat. També van tenir la sort que La Vanguardia, que és un diari total i absolutament prestigiós a Barcelona, La Vanguardia s'ha posat totalment a favor nostre i el periodista que va descobrir el cas, des del primer moment fins al judici va seguir el cas i La Vanguardia va fer, les coses són així, va fer una feina bastant bona y bastante interesante. Sí. Los medios de comunicación han sido, puedo decir, una salida para mí, una salida hacia el juicio, una salida hacia, yo puedo decir, una salida como lo necesitaba, porque me ha apoyado muchísimo. Hasta el fiscal se ha enterrado, estaba de vacaciones. Si no fuera de medios de comunicación y de la televisión, todo eso, nadie podría enterarse del caso de un negro como Miwa. Salió salí en la televisión en mi pueblo, allí en Euskal Herria, ve páginas de periódicos, radios, me llamó hasta el Lehendakari. No había visto yo tanta prensa en mi vida. Eso se generó un interés tremendo. Por el mero hecho de que a estas alturas alguien tuviera interés de poner una bomba en un teatro, ¿no? Eso es muy significativo, ¿no? Eso, no sé, eso parece pertenecer a otra época. Al final, el trato que le dan las instituciones, medios de comunicación, los poderes, entre comillas, pues lo que ellos quieren. Sí sacaron un poco al principio el tema morboso ahí de la muerte, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de hacer un buen diagnóstico, hacer una buena reflexión de todo lo que haya pasado, pues como siempre no les interesa, no les interesa sacar eso a la calle. No sé cuánta porquería pueden no echar sobre mi hijo y pues sobre todos los que fallecen o sobre todos los que están vivos, porque para ellos me da lo mismo. Pero vamos, que antes de que miren la paja en el ojo ajeno, se miren la viga en ellos, que es bastante grande.
Que el hijo pierda al padre, en las mismas circunstancias, es más sencillo y más fácil. Pero que un padre pierda a un hijo, eso no lo asimilas jamás, nunca. Ya van a hacer 13 años que pasó eso y para mí es como el primer día. Los familiares se sienten impotentes, los amigos se sienten impotentes. Y es por la falta de reconocimiento y del tratamiento como víctimas de delito común que se le dan a las víctimas del odio. Hasta que no se separe a las víctimas del odio del delito común, esa situación, ese reconocimiento no se va a producir, de hecho. La impunidad significa, aparte de que no hay procesos contra los criminales, obviamente la violación de varios principios que defiende la ONU en cualquier situación que haya violación de derechos humanos. Ellos exigen siempre que exista el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y el derecho a la justicia. Cuando hablamos de justicia, habría que hablar de justicia, de reconocimiento público, político, legal, de reconocimiento de las víctimas. Yo creo que hay ciertos elementos generales que tienen que ver con el reconocimiento de determinados procesos, de personas que en esta vida igual, que eso se ha tapado, claro. En este momento pues existe una sensibilidad muy generalizada socialmente con las víctimas del terrorismo, pero solo las de un lado. Y las otras ni se ven, ni se habla de ellas, ni se considera, ¿no? ¿Qué pasa cuando matan a un chaval? Pues mira el pobre chavalito este que mataron hace poco en Madrid. ¿Dónde están ahora los políticos y dónde están los programas de televisión y dónde está la ayuda? Si ese chaval ya no se acuerda a nadie, nos acordamos nosotros. Hay una democracia, se supone, y ellos, en su defensa de la democracia, no pueden aceptar que haya víctimas por ideologías políticas. Rompería su estética democrática. Y claro, pues eso es lo que nos hace ser, pues lo que somos, sombras. Fantasmas de historia, fantasmas de la política, fantasmas de la vida, que es lo que como nos trata, como fantasmas, no existimos. La víctima muere cuando le quitan la vida y vuelve a morir cuando se le olvida, se le borra del mapa, cuando no existe oficialmente, ¿no? Es un doble asesinato, ¿no? Para mí es lo más grave de todo. Yo mismo ahora no me meto como una persona agredida. Me pongo directamente en la sociedad como si fuera normal. Pero los casos nuevos me dan un recuerdo. Y todos los días piensas y sueñas con tu hijo. Piensas y sueñas con tu hijo. Aquello que te han robado injustamente. Y además de injusto, doblemente injusto, porque no te reconocen la muerte de tu hijo como una muerte por la intolerancia. Ahí está la batalla olvidada. Y no es solo Yemen, hay muchísimos más, pero muchos que no están reconocidos. Y después de la sangre
no le gustaba mucho estudiar realmente, era negado en ello. Pero bueno, ahora él quería trabajar y precisamente pues al día siguiente de su asesinato pues entraba a trabajar en el campo, ¿no? O sea, no le dio tiempo a más nada. Sonia era una transexual que había sido rechazada por su familia, que había tenido una serie de problemas. En su día fue una transexual que tuvo una cierta repercusión pública en la época de la transición, salía en los medios de comunicación, trabajó en el espectáculo. Digamos que la situación de Sonia también reflejaba de cierto modo la situación de muchas personas mal vistas por la sociedad. Él a los 16 ya militaba en organizaciones juveniles como Maulets. Era muy jovencito, pues sus amistades y sus amigos eran pues independentistas, antifascistas, pero aparte de su militancia comprometida desde el punto de vista juvenil, pues tenía una vida normal. Alejo era una persona que al final a todo el mundo lo sabía robar, lo sabía sacar la navaja, lo sabía... Pero era una persona que vivía en la calle, que por ciertas circunstancias tenía una vida bastante complicada y bueno, pues que bastante indefenso. Bueno, Aitor era un chico como muy normal, muy trabajador, muy responsable y muy amigo de sus amigos y un poco enemigo de sus enemigos, está bien. Era un futbolero. Una carretera periférica en las afueras de Madrid, pues la mataron. Yo recorrí por los juzgados, ¿eh? Todos me dijeron que no estaba detenida y tal y cual, y después me llamaron por teléfono algunos amigos porque había saltado la noticia al público, ¿no? En el comando de Señor Holanda había un guardia civil, un policía nacional, un miembro de seguridad de los servicios de inteligencia de Carrero Blanco, estaban ahí. Entonces, pues, esas formas particulares de transición pues permiten la supervivencia durante un tiempo y con posibilidades de actuación. Y en retroceso, además, lo que hace que hay sectores que reaccionen violentamente frente a esa situación, ¿no? Entonces, no hay duda que la pervivencia durante un tiempo de todos esos conjuntos de aparatos facilitaba ese tipo de actuaciones, ¿no? Hay similitudes, pero también hay diferencias entre cómo funciona el fascismo, la extrema derecha asesina en la calle ahora y cómo funcionaba en aquella época. Yo creo que entonces estaba mucho más directamente vinculada a los servicios de información, a la policía, a la Guardia Civil, porque formaban parte eran los malos, digamos, la última instancia que tenían los que querían controlar el proceso de transición, pues para amilanar o asustar o neutralizar, ¿no? a la gente que estaba luchando. Ahora la cosa es distinta, ahora hay un componente que no existía entonces era más estrictamente en términos políticos, ¿no? De franquistas y antifranquistas. Ahora ya hay unos componentes ahí como son el racismo, el nazismo contra los delincuentes, contra los mendigos y tal. Son componentes nuevos que entonces no se daban. Después de cálculos, por la reiteración de los hechos, pues sostenemos que hay una base anual de cerca de 4.000 agresiones. No existen datos oficiales, aunque venimos reclamándolo. No le tenía miedo a nada ni a nadie. Pero claro, cuando se clavan 5 tíos sin capacidad de escapatoria y te rodean, fueron a por él, pues no pudo escapar. Y nosotros entramos al vagón y sin mediar palabra, él cuando nos vio entrar se levantó, se puso la navaja y sin mediar palabra se la clavó en el corazón. Y me enteré pues por vía telefónica, no que ese fuera mi hijo, pero sí que dentro de ese problema que hubo en Legazpi, traslados solamente había habido un par de ellos y un fallecido. O sea, no sabía que era mi hijo, pero por supuesto lo deduces, ¿no? Cuando me llamaron, me llamó Iker, el hijo mayor, y me dijo: Aita, ven rápido para acá, que a Aitor le han apuñalado y está muy grave. Llevaba la gorra grande, le tiraron la gorra y le agarraron a la novia también.
Entonces él se defendió un poco, cogió otra vez esto y echaron a correr. Ya iban todos los demás a correr hacia el campo. Según iban corriendo, pues una de ellas llevaba a su hijo de 10 años. Y sí, 10 años. Y entonces a por ellos y tal. Y dice, el nuestro dice que se paró, dejándole a su novia que corrieran para adelante. Hacer el favor de no vergüenza de dejar a ese crío en paz, me cago en Dios. Y en ese momento es cuando le agarraron a nosotros y pega. Ese fue el momento. La matinada del 6 d'octubre del 91, del 7, entre el 6 i el 7 jo anava passejant per les Rambles i sempre comprava el diari a aquella hora i em vaig fixar, quan vaig anar a comprar el diari, a La Vanguardia, que sortia a primera plana. Desde hace más de 10 años. Es un empecinamiento institucional de todos los gobiernos que hacen caso omiso a la reclamación del Consejo de Europa y de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Esto sucedía en la noche del 21 de mayo de 1995, en una zona de Alcorcón, que es unos polígonos que hay muchos bares de copas, de diferentes ambientes, y en concreto había un bar de gente así alternativa, grunge, y al lado había uno de bacalaeros, que ese día celebraban el cumpleaños un grupo de nazis. Alguien comentó a Richard, mira, hay unos nazis, se acercaron a asomarse a verlos, y los nazis, en cuanto vieron a Richard, que tenía los pelos cardados hacia arriba, en plan, pum, Simplicius o Johnny Rotten o algo así, cuando le vieron fueron a por él. Y ya agredieron a los dos chavales que estaban con él, que no son de nuestro grupo de gente normal, pero vamos, que eran conocidos. A los dos y a él lo agredieron, lo apuñalaron, lo patearon y todo. Yo cuando salí vi a un venda con una pipa aquí en la mano, ¿no? Yo lo único que fui esa porricha, a verle en el suelo, digo, joder, qué hijos de puta, ¿no? Yo empecé a gritar ahí, hijos de puta, hijos de puta. Y según estaba con él en el suelo, me trincaron por detrás, me tiraron al suelo y allí, bueno, yo me tapé la cabeza y ya se cansaron. Y Guillem destacaba porque tenía cualidades para el estilo de braza. Y empezó ya a competir y ya se recorrió todo el Estado español con competiciones en todo el Estado. Iba a Barcelona, Madrid, Euskadi, e imaginaros, con esa manera de pensar y con esa complexión atlética. Era tremendo, le gustaba mucho el fútbol y era muy de la Real. Y nosotros ahí en el barrio, esto es en el cementerio de Alcorcón, ¿ves? Con la pintada de Gargajos, que era el grupo de él. Y esta era nuestra vida con 15 años o 16 años, la de todos, en el paro, tomando cervecitas y en los parques y buscándose la vida, uno que empezaba a sacarse el carné, otro que empezaba a tener curro. El Richard curraba era el único de nuestra pandilla que tenía curro estable, él. Los demás todos andábamos medio a la sopa boba, muchos no teníamos mucha idea de nada y el único que tenía un curro estable era él. Era una cría, cuando la mataron tenía 20 años, yo la he conocido 2 años antes. Yo la conocí a través de actividades políticas, ella estaba en las Juventudes Socialistas, y yo trabajaba de economista en UGT, y bueno, en actividades políticas la conocí. Y bueno, pues una chavala de Bilbao, pues inquieta, con mucha gente entonces, por la situación política, y que empezó pues, a hacer trabajos historias, ¿no? Yolanda González era una estudiante que a principios del año 80, que fue el más duro de toda la transición, en el que hubo muchos más muertos de extrema derecha, fue la primera asesinada. Un comando de extrema derecha, del que formaban parte también miembros de las fuerzas de orden público, la eligieron porque era representante de la coordinadora de estudiantes de enseñanzas medias, y la secuestraron, y 19 años creo que tenía, y en